Pero, ¿qué significa esta acción de los grupos de extrema derecha en Reino Unido? ¿Tiene algo que ver el ascenso de la actual administración laborista que puso fin a los 14 años de gobiernos conservadores? Es un tema que está afectando no solamente al Reino Unido, sino a toda Europa. Hemos visto ya manifestaciones de grupos de extrema derecha en contra o con un tinte más bien de un carácter muy antimusulmán, antiinmigrante, pero que también tiene una connotación económica, ya que en estos países, en algunos de ellos, las condiciones o el nivel de vida de las y los ciudadanos se ha visto un poco afectada por las condiciones económicas debido, entre otras razones, también a la guerra en Ucrania y demás. Y eso hace que cuando llegan los inmigrantes o solicitan refugio y asilo y el Estado les da manutención y demás, eso hace que haya cierto disgusto de parte de la ciudadanía de estos países y que por supuesto se junten, ¿verdad?, con las ideologías extremistas y demás para empezar a crear movimientos que tengan que ver con todo esto de lo anti-inmigrante, de lo anti-musulmán y por supuesto con una visión mucho más nacionalista. Usted lo mencionaba, es un sentimiento que se ve en varios países de Europa, pero se da, concretamente en el caso de Reino Unido, son unas protestas sin precedentes. ¿Es posible que veamos este movimiento violento replicarse en otros países del continente? Yo pienso que no se puede descartar. Por ejemplo, una de las razones que han dado en el caso del Reino Unido es que lo que plantean extremistas en ese sentido es que hay 9 ciudades importantes del Reino Unido que ya cuentan con un alcalde que es de origen musulmán, por ejemplo. En los últimos días, la ciudad de Brighton and Hove eligió por primera vez, por ejemplo, a un alcalde inmigrante musulmán que se llama Mohamed Asaduzaman, que es parte del Partido Laborista, por cierto. Y entonces esto empieza a generar un clima dentro del propio Reino Unido que exacerba las pasiones y los sentimientos. Además de eso, y en el resto de Europa, como usted me lo pregunta, yo creo que hay una gran confusión o un gran caos donde la posverdad, la desinformación y el manejo irresponsable de las redes sociales también generan una especie de pandemia de mentiras, de posverdad que fomentan este tipo de movimientos. Sí, a propósito de esto, podríamos atribuir esta ola de violencia a las noticias falsas, pero llama la atención en particular que aun cuando se desmintió el origen del atacante, las manifestaciones antiinmigrantes y antimusulmanes no solo continuaron, sino que se recrudecieron. ¿Cómo explicar esto? Claro, es que recordemos que también Europa está sufriendo una crisis de identidad muy fuerte. No solamente un tema político entre partidarios nacionalistas extremos y grupos moderados de centro o izquierda, ¿verdad? Estamos frente a una crisis de identidad profunda de una Europa que se ha descristianizado a lo largo de los últimos siglos, que por un lado ha dejado eso, un vacío muy profundo en las raíces de la Europa tradicional, y frente a eso también se ha dado un fortalecimiento de la fe musulmana y con todo lo que tiene que ver a nivel cultural relacionado con ello. Entonces, por supuesto que hay una especie de choque de civilizaciones, me recuerda aquel famoso libro del pensador Huntington, que hablaba precisamente de eso, ¿verdad? Es un choque de civilización, o sea, un choque cultural muy fuerte que está enfrentando Europa, que es una Europa, por un lado, que ha dejado los valores tradicionales cristianos y los ha reemplazado por valores de mercado y de consumo sumamente materialistas, y por otro lado, una cultura musulmana que se ha empezado a acercar, donde las olas de inmigrantes también empiezan a generar sus comunidades en ciudades como París, también lo hemos visto, y en otras ciudades de Europa, y entonces fortalecen ellos ahí sus propios vínculos culturales y esto empieza a generar choques, no solamente culturales, sino religiosos y generacionales con las y los europeos.